como si fuera un programa de radio. Buenas tardes a todos. Así, vamos, vamos de vuelta. Vamos a arrancar esta clase con un tema que es ecualización. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito así por arriba lo que son los ecualizadores. Empecé el tutorial que les había prometido de sampling, de poder hacer el sampling, que me había comprometido a samplarles el coro. Y me di cuenta de que iba a ser un embole, que iba a quedar muy largo, así que lo separé en pequeños tutoriales más cortitos para que no tengan que quedarse un rato ahí en YouTube. Ya la primera parte la tengo lista, pero bueno, después lo terminaré y se lo subo. Así que lo van a tener en bloquecitos. Eso. El- Y por otro lado cometí el error de ponerme a cantar a la mañana, así que quedó un coro medio triste. Pero bueno, es así, mira la cara de Marina. Bueno, así que hoy veremos ecualización, muchachos. Les cuento un poquito cómo viene la historia. ¿Todos saben lo que es un ecualizador? Ah, bien, joya. Bárbaro. ¿Qué podrían decir que hacemos con el ecualizador? ¿Para qué cuerno existen esos aparatos? Como que regula las frecuencias de diferentes bandas, ¿no? Lo agudo, lo medio, lo grave. Ajá. ¿Para? Destaca unas y corrige para corregir principalmente. Bien, bárbaro. Por lo menos cuando uno va a cantar, a mí depende, además depende del gusto de cada cual. Sí, Algunos prefieren dejarlo solo así, otros te dicen, no, te saco un poco de graves, te agrego agudos. Bueno, sí, sí. fíjate. Ah, Sí, sí. Hay un poco de gusto y hay un poco de algunas recomendaciones que están bien pensadas, digamos. Pero sí, está muy bien, bárbaro. Me encantó lo que tiraron. ¿Saben cómo arrancaron? ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Para qué se inventó? Voy a contarle un poquito de eso. Lo primero que hicieron no eran los aparatos que hoy conocemos, eran simplemente filtros. Era un aparato electrónico donde entraba la señal y filtraba una cosa en particular. A partir de tal frecuencia borraba todo lo que estaba de esa frecuencia hacia arriba o de esa frecuencia hacia abajo. Eso era lo que hacía. ¿Sí? Se llamaban filtros y fueron pensados para la telefonía. Cuando nació la telefonía, la comunicación no tenía la calidad que tiene ahora, el Zoom no andaba como anda ahora, pero bueno, la cosa era que era muy difícil con esos medios, con esos micrófonos, con esa tecnología que era tan incipiente, ahí recién aparecía, que se entienda lo que hablaba del otro lado. ¿Sí? Entonces se dieron cuenta de que la voz humana no ocupa todo el rango de frecuencias de nuestra escucha. Entonces dijeron, el micrófono capta un montón de cosas que la verdad no tienen que ver con lo que tiene que escuchar la persona del otro lado si queremos que entienda la voz. ¿Sí? Hay un montón de ruidos y un montón de cosas que no deberían estar. Entonces hicieron un aparato que filtraba de tal frecuencia hacia abajo, lo eliminaba. ¿Sí? Entonces ponían un aparato, no tenía perilla, no tenía nada, entraba y salía y era fijo. Lo que filtraba era fijo. Dijeron, bueno, así como este filtra todo lo que está para abajo, podemos hacer otro que filtre de acá para arriba todo lo que también me sirve. Entonces, achico la cantidad de datos, o sea, limpio la señal para que del otro lado sea más inteligible. Esa es la palabra correcta, inteligible. ¿Sí? Así que así después se dieron cuenta de que eso podía tener otros usos, que a veces depende de lo que querían escuchar. Empezó con la telefonía, enseguida lo empezaron a usar las radios. Imagínense que la radio también es casi simultánea al nacimiento de la telefonía, así que las radios también los empezaron a usar, pero había cosas que no le convenían los mismos parámetros que a la telefonía, a la radio. Entonces empezaron a pedirle a las fábricas, a los fabricantes, a las empresas que se dedicaban a fabricar estos aparatos, que le pusieran a poner más opciones. Y ahí llegamos a el primer tipo de ecualizador, que son los ecualizadores gráficos. O sea, no son los primeros ecualizadores. Los primeros ecualizadores eran estos que uno simplemente movía unas poquitas perillas y todo el resto era fijo, no lo podía tocar. ¿Sí? La cosa es que eh, ya la ciencia y la medicina y el estudio del oído detectaron que dentro del rango audible, ¿sí?
analizamos nuestra cóclea, adentro las neuronas se organizan dentro del líquido que está en la cóclea, hacen como si fuera una división de frecuencias. ¿Sí? Agarran el espectro audible y va por carriles. Entonces, este grupito de neuronas se encarga de escuchar estas otras, ¿sí? Arman carriles. Bien. Entonces, si lo pasamos a conceptos musicales, ese rango de frecuencia audible, que es de los 20 a los 20.000, se puede dividir en octavas. Ustedes saben que una octava de una octava a la otra, ¿sí? Si voy a la octava que sigue, estoy duplicando la frecuencia. Si voy a la octava anterior, la estoy dividiendo a la mitad. ¿Sí? Tal nota, una octava más abajo, es la mitad de la frecuencia. ¿Estamos? Entonces, el rango audible estamos hablando más o menos de 9 octavas, no mucho más. ¿Sí? O no, menos. 8 quizás. Entonces, ¿qué pasa? Se dieron cuenta de que esas bandas adentro de nuestro oído, cada banda era aproximadamente un cuarto de octava. ¿Sí? Así lo entiende y lo divide nuestro oído para mandarle la información al cerebro. La información va en cuartos de octavas. Entonces, cuando las notas están dentro de ese cuarto de octava, van por el mismo canal. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un ecualizador que funcione como nuestro oído y empezaron a agregarle bandas. Por eso tenemos ecualizadores gráficos de 3 bandas, de 5 bandas, de 7 bandas, de 10 bandas, de 11 bandas. ¿Hasta cuántas bandas creen que tenemos? ¿O vale la pena tener? El espectro audible. No, está bien, el espectro audible, pero como nuestro oído ya lo divide en bandas que no son cada frecuencia, los divide por bandas, bueno, esas bandas son 31. Wow. ¿Está? Entonces, ahí, permítanme compartirles, empiezan a aparecer y empezamos a ver este tipo de aparatos. A ver. Ahí está. ¿Ven ahí? Acá tenemos otro. Eso es un ecualizador gráfico. Acá tenemos otro. Ecualizadores gráficos. ¿Cuántas bandas tienen estos ecualizadores? Estos son los que más bandas tienen. 31 bandas. Y cada una se corresponde a un cuarto de octava. ¿Por qué? Porque de esa manera es como más o menos funcionan nuestros oídos. ¿Está ese concepto? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo venimos? Es que es Josh, matemático. ¿viste? Multiplicaron entonces 8 por 4. Claro, ahí está, y te da. Bien, entonces, ¿por qué se les dice gráficos a estos ecualizadores? Porque yo atenúo o subo, o sea, o le doy preponderancia a una banda en particular y lo que voy haciendo al mover todas esas perillitas es generando una imagen gráfica de qué estoy haciendo con el espectro audible. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, yo podría decir que la banda de abajo, la que en este caso está abajo, ¿sí? Me está realzando los más graves, los graves más graves, me está bajando los medios y me está exagerando los agudos. ¿Sí? Podría decir que esa es la gráfica de abajo. En cambio, la que tiene arriba me exagera un poco los más graves, los medios graves están abajo, los medios del medio están arriba, los medios altos están abajo y otra vez los más agudos de todos están otra vez arriba. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Voy viendo una gráfica. ¿Qué pasa? Son muy útiles, este tipo de ecualizadores se usan mucho en vivo y la gente que tiene experiencia, el sábado tuvimos la suerte de algunos compañeros de empezar a hacer las experiencias de grabación y yo me quedé con ganas, bueno, muchas cosas salieron mal, pero yo me quedé con ganas de que por ahí lo vean trabajar más a Alpela, a Mariano González. Mariano González es un compañero que tiene una gran experiencia en sonido en vivo y es un tipo que tiene el oído acostumbrado
a este tipo de cosas, identificar. En su cabeza hay un acople, o sea, se escucha un acople en un vivo y él, si tiene un ecualizador gráfico, sabe exactamente qué perilla bajar, sabe qué perilla corresponde al acople que está escuchando. Eso no hay manual ni explicación que te lo dé. Te lo da la práctica. Yo, por ejemplo, no tengo esa práctica. Yo no ligué a trabajar tanto con equipos analógicos. Él empezó de muy chiquito con esto, entonces, bueno, tiene esa ventaja. Pero bueno, está bueno verlo. Está bueno verlo. Y de hecho, él me contaba, en un momento escuchamos un acople, estábamos trabajando con condenser en vivo, que siempre es un lujo, pero también es un riesgo. Y en un momento apareció un acople y lo cortó él enseguida. Y no tenía un ecualizador gráfico de esto, pero si no lo hubiera cortado más rápido todavía. Tardó porque estaba con la consola digital y tuvo que hacer otras cosas, pero los identifica muy, muy claro. Tiene esa capacidad. Bueno, veamos entonces los tipos de ecualizadores que son y vamos a ver un poquito lo que podemos hacer nosotros con los ecualizadores. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer con los ecualizadores? Como bien dijo Marina, empezar a elegir, tomar decisiones que tienen que ver con el gusto, que tienen que ver con lo que uno elige, pero hay algunas cuestiones técnicas sobre las cuales uno puede trabajar. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, es muy común ecualizar recortando lo que no me sirve. Ese es un concepto que cuando yo trabajo con mezcla, vieron que en una consola o en una estación de audio digital como es Reaper, por ejemplo, cuando yo tengo muchas pistas, todas esas pistas se terminan sumando. ¿Sí? Y siempre hay que tener ese concepto claro. Las pistas en algún momento se suman. Entonces, escuchar un solear y escuchar una pista sola puede hacer que yo pueda dejar muy bonito ese instrumento. Pero el concepto importante es hacer que ese instrumento suene bien con todo el resto que está sonando. ¿Sí? Y ahí, sobre todo cuando yo tengo muchas pistas, es importante que cada instrumento ocupe el rango de frecuencias que corresponde y que ocupe lo menos posible lo de los otros para no interferir y dejarle el rango libre que le corresponde a cada instrumento. ¿Sí? Es un desafío, no es fácil, hay muchas técnicas para lograr eso. No vamos a alcanzar a ver todo, vamos a verlo por arriba, pero si se quedan con la idea de lo que eso implica, yo me doy por satisfecho. Así que bueno, hay otro tipo de ecualizadores y los vamos a ver, por ejemplo, les voy a mostrar el... Esperen que cambio acá. Acá, por ejemplo, tengo un ecualizador del tipo Pultec. Son unos ecualizadores muy viejos, de esos que yo hablaba casi al principio, pero que se terminaron usando mucho en estudios de grabación, porque hace unas cosas raras y quedan y suenan muy bonitos. Estos fierros hoy por hoy siguen siendo carísimos. Hay gente que podría decir que son muy obsoletos, pero la verdad que en los estudios profesionales se siguen usando. Y si vemos el detalle, acá tenía yo un... Oh, ¿a dónde lo tengo? A ver, si lo alcanzamos de grande. Fíjense que este ecualizador tiene una frecuencia acá y otra frecuencia acá. Donde yo acá la puedo incrementar, la puedo atenuar, ¿sí? La puedo incrementar, la puedo atenuar y no hay muchos más parámetros. Entonces tengo solamente dos bandas, ¿sí? Y no tengo muchos parámetros sobre cada banda. Sin embargo, analógicamente está bueno lo que hace este aparato, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de ecualizadores. Bueno, acá tenía los Pultec. A ver, bueno, y acá están todos los... A ver, a ver, por ejemplo. Hay un tipo de ecualizadores que se llaman paramétricos. Los ecualizadores paramétricos, que acá en este momento no encuentro ninguno. Oh, a ver si lo filtro. Alguno voy a encontrar.
Genaro, te pregunto, ¿existen los de las agujitas todavía? Sí, esos son los búmetros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Acá tenemos unos paramétricos. Bien, vamos a chusmear este, a ver cómo está. No lo conozco. O este me gustó más. A ver. No lo conozco este ecualizador, pero fíjense. Este es un ecualizador de 5 bandas. ¿Sí? Acá tengo el LF, es de frecuencias graves, low frequency. LMF es low medium frequency, frecuencias medias graves, frecuencias medias altas y frecuencias altas. ¿Sí? Entonces yo tengo 5 bandas. Pero ¿qué pasa? Yo en el ecualizador gráfico, cada frecuencia, o sea, cada bandita tiene una frecuencia central que es fija y yo no la puedo modificar. ¿Vieron? Ay, qué sé yo, es típico en los ecualizadores de guitarra que suelen tener un graves, medios y agudos. Eso es un ecualizador de 3 bandas fijo. Se podría decir gráfico, no me hace el grafiquito, pero yo puedo subir los graves, puedo subir los medios, puedo subir los agudos, pero están en frecuencias que yo no elijo. ¿Se entienden? Ya vienen predefinidas. El ecualizador paramétrico tiene otros parámetros, ¿sí? Yo tengo, fíjense, a ver, espere que lo chusmee a ver cómo es esto. Uy, qué raro que está este. Bueno, acá arriba yo elijo la frecuencia, ¿sí? Elijo la frecuencia. Uy, bien. Acá le digo cuánto atenúa y cuánto baja las frecuencias que están por encima de esta, que va a ser la central. Por ejemplo, acá está seteada las frecuencias bajas en 65. ¿Alcanzan a ver el 65? No. Lo subo un poquito más, a ver. ¿Ahí lo ven mejor? Bien. La frecuencia baja está en 65. Este me sube o me baja lo que está por arriba de los 65. Este me sube o me baja lo que está por abajo de los 65. Y este me maneja el Q. Por ahora dejémoslo ahí, después lo vamos a ver bien qué es el Q. Esta, yo le pongo la frecuencia central. Ahora está en 340, pero yo la puedo modificar. Esto, lo que está por arriba de los 340, esto es lo que está por abajo de los 340, y este me maneja el Q. ¿Está? ¿Se entiende entonces qué pasa? Si bien tengo muchas menos bandas que en un ecualizador gráfico de 31 bandas, tengo acá el parámetro de poder decir hasta dónde o a partir de qué frecuencias esto me corta o me modifica el sonido. ¿Sí? Por eso los ecualizadores paramétricos son un poquito más nuevos que los primeros ecualizadores gráficos. ¿Sí? Tienen como otras opciones distintas y hace que con menos bandas pueda hacer una corrección más precisa del sonido que con un ecualizador gráfico. Bien, entonces, y hay, bueno, otro tipo de ecualizadores, pero vamos a verlo ya en Reaper esto. Así los empezamos a escuchar. ¿Les parece? Bien, ¿todos ven un Reaper ahí? Bien. Vamos a escuchar un poquito qué es lo que tengo acá. Tengo cargado un proyecto. Son todos estudiantes de la escuela. ¿Te escuchan? Bien, gracias Marina. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero. Bueno, estos son todos chicos de... Ahora ya tienen más, porque esta grabación ya tiene como 2 años. Pero son todos alumnos de FOBAM. Son todos chiquitos. Son todos nenes los que tocan. Bueno, vamos a concentrarnos en el bombo. Vamos a escuchar un poquito el bombo antes de empezar a meterle mano. ¿Escuchan bien o escuchan muy bajito? Bien, josh. Bien. Bueno, yo me tomé acá el atrevimiento de cargarle algunos ecualizadores a esta pista. Están todos desconectados.
¿Ven ahí? ¿Ven la ventana de los ecualizadores? Bien, joya. Acá tenemos uno. Este es un ecualizador paramétrico de 3 bandas. De 3 o de 5 bandas. Se lo puede tomar de 3 o de 5 bandas. Fíjense que tiene un montón de parámetros raros. Al que le guste lo podemos llegar a ver. Acá tenemos un ecualizador, el Nova, divino ecualizador gratuito. Si van a mezclar este se los recomiendo. Está bueno tenerlo a mano porque es un gran ecualizador. Y vamos a elegir, a ver... ahí está, ponele. Este ecualizador me permite, es un ecualizador paramétrico, ¿sí? Y yo, fíjense, yo con cada banda puedo con el mouse subir la banda, bajar la banda. Esto es lo mismo que agarrar el ecualizador gráfico y darle a la perillita. Fíjense, esta es la banda número 2, ¿sí? La frecuencia de la banda número 2 en este caso está en 250 Hz. Acá me lo dice, ¿está? Bueno, entonces yo con el mouse puedo subirlo y bajarlo. Y por otro lado, fíjense que cuando yo lo muevo acá, se me mueve la perilla de ganancia. Si yo muevo la perilla de ganancia, lo mismo se mueve. Entonces yo puedo moverlo desde acá de las perillas de acá abajo o desde el puntito. ¿Tá? Yo ahí estoy incrementando, estoy haciendo que se acentúe esa frecuencia y ahí la estoy atenuando, la estoy mermando. ¿Tá? Entonces, es paramétrico, ¿por qué? Porque yo la puedo subir y bajar, pero aparte puedo cambiar cuál es la frecuencia central de esta banda. ¿Sí? Yo puedo hacer que me tome valores muy agudos, valores medios, ¿sí? Medios graves o graves. ¿Tá? Tanto para atenuarlos como para realzarlos. Y acá viene el tema del Q. Vieron que cuando yo subo una frecuencia, por ejemplo, ahí está en 373, yo no subo solamente los 373, subo un área. Es un área de frecuencias la que se modifica, teniendo el 373 como la frecuencia central de ese área. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? Yo ahí estoy haciendo que todo esto suba, pero todo lo que está abajo de la campana sube. Fíjense hasta dónde afecta. Me afecta hasta acá y hasta acá. Todo esto se va a ver afectado por haber subido en 373 todo esto. Acá lo estoy subiendo 10 dB, que es un montonazo. Es muchísimo, pero no importa. Era para que lo vean. Entonces ahí aparece el parámetro Q. El parámetro Q pasa a ser importante. Yo con la ruedita del mouse, tengo acá el Q. Fíjense que acá tengo la perillita del Q, que la puedo mover de acá o la puedo mover con la ruedita del mouse, si tengo conectado un mouse a la notebook, dándole la ruedita del mouse. Y fíjense, yo ahí estoy achicando el Q. Al achicar el Q, yo voy a tener una campana más ancha. Entonces, ¿qué es el Q? Es el área que afecta a esa banda. ¿Qué tan ancha es el área que yo estoy afectando con esa ecualización? ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo un Q más alto, bien, yo acá tengo un Q más alto, lo que afecta es una zona mucho más chiquitita. Por ejemplo, ahí. Imagínense el caso de que tenemos un ruido que me entra constante. O tengo un armónico que me jode en particular. Pongo unas herramientas de medición, por ejemplo, un analizador de espectro. Encuentro que la frecuencia que me está molestando está en los 450 Hz. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces yo podría decirle, mira, pongo la frecuencia en 450. Exactamente en 450. Pongo el Q lo más alto que... el valor más alto que puedo del Q para que sea quirúrgico esto. Pero no la puedo dejar en 450. A ver, mira, acá la puedo modificar a mano. Entonces puedo escribir inclusive 450. Listo. Entonces ahora pongo el Q más alto que me deja y esa frecuencia le bajo toda la ganancia. Hice un tajo en el sonido. Estoy prácticamente volando esa frecuencia, afectando lo menos posible al resto. ¿Qué pasa? Siempre se nota, un poquito se nota. Por muy quirúrgico que uno, un poquito siempre se afecta. Entonces,
a menos que tengan un caso así como yo les digo, tengo una frecuencia que me está hinchando así muy concreto, traten de no hacer esto. Se hace, no es que no existe, por eso se lo explico. Pero si yo tengo una buena grabación, si no tengo ruidos molestos, si no tengo grandes problemas, eviten llegar a algo tan extremo como esto. ¿Está? ¿Pero se entiende lo que hice? Ahora vamos a verlo, vamos a aplicarlo, lo vamos a escuchar. Entonces, este tipo de ecualizaciones que tienen un parámetro, un ancho que me permite agarrar una porción del espectro simétrica. Esa porción siempre es simétrica. ¿Por qué? Porque tengo un punto central y me afecta desde ahí hacia los agudos y de ahí hacia los graves en igual proporción. ¿Se entiende? Entonces vamos a poner un EQ un Q más coherente, por ejemplo ahí. Entonces ese es un tipo de banda que yo tengo. Después hay otros tipos de banda, como por ejemplo, yo acá en los agudos, o sea, esta fíjense que la puedo también poner y bajar, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando yo muevo una, pero ya hay otra movida. ¿Ven que juegan, o sea, no son tan independientes? ¿Está? Si yo acá tengo por la zona en la que actúa, esta está en 450, pero esta la pongo en 700, pero bajo, fíjense lo que me pasa con la anterior. Entonces, al sonido hay que entenderlo como algo que no son frecuencias sueltas. Es todo algo que cuando yo modifico, todo se ve afectado. ¿Está? Entonces, no son tan independientes. Pero esto también es una banda. ¿Sí? Es una banda que también tiene su propio Q. Cuanto más chiquito el Q, menos va a afectar a la que está al lado, pero igual la afecta. ¿Se entiende? Bueno, pero después hay otro tipo de filtros que son esos que yo les hablaba al principio, ese que el primero que inventaron era el filtro pasa bajos y pasa altos. De esta frecuencia no va nada de los graves, o de esta frecuencia no va nada de los agudos. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener ese tipo de... A ver, acá tengo, por ejemplo, un pasa bajos. Esto es lo que llamo un filtro pasa bajos. Fíjense, yo ahí establezco la frecuencia en 3.1 kHz y a partir de ese punto tengo una pendiente y se calla todo. O sea, fíjense, después de los 5K acá no hay nada. Si acá hay algo me lo está matando y no se va a escuchar absolutamente nada. ¿Sí? Esto es un filtro pasa bajos. Y de la misma manera que tengo un filtro pasa bajos, puedo tener un filtro pasa altos. ¿Ven? Este es un pasa altos. De esa frecuencia, que son los, por ejemplo, ahí estoy en 100 Hz. De 100 Hz para atrás lo estoy eliminando casi por completo. ¿Está? Consultas por ahí. Ahora vamos a escuchar. Todo esto que estoy diciendo va a empezar a tener un poco más de sentido cuando lo empecemos a escuchar. Sigo un poquito más y les termino con otras dos cositas, otros dos tipos de parámetros que hay que quiero que se queden con esto y ya no los jodo más. Vamos a la parte práctica. Así como tengo el pasa alto y el pasa bajo, después tengo otro tipo de filtros que también afectan o a los más graves o a los más agudos, pero que se llaman shelving. ¿Sí? Los filtros shelving lo que hacen es, me realzan o me atenúan toda la banda de graves o toda la banda de agudos. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia con el pasa bajo o el pasa alto? El pasa bajo o el pasa alto me eliminan lo que está. O sea, hacen que tienda a desaparecer lo que está más allá de esa frecuencia. En cambio, el shelving no, es como más sutil, por decirlo. Entonces, fíjense lo que me hace un shelving. Acá yo tengo el 4, está como un shelving de agudos. Entonces, en un shelving de agudos yo puedo acrecentar agudos o eliminar agudos, atenuar agudos. Pero fíjense que no me hace una curva que se muere en el piso. O sea, no me los termina de eliminar, los atenúa. Entonces es un efecto mucho más sutil y muy útil desde el punto de vista estético y de gusto. El otro es más un corte de carnicero, más útil para eliminar lo que me molesta. En cambio de esta, el shelving es como más para embellecer eso que yo quiero
o que se note un poquito menos, o realzarlo de alguna manera. ¿Se entiende? Y así como tengo un shelving en agudos, puedo tener un shelving en graves. ¿Se ve? ¿Y se entiende la diferencia del shelving y del pasa bajo o pasa alto? Fíjense. ¿Está? Bueno, listo. Cortemos con este. Acá tenemos otro tipo de ecualizador. ¿Lo ven ese? El boot EQ. No se los muestra, ¿no? No, Todavía no abrió, parece. no, sí abrió, pero como me lo abre en una ventana separada, no me lo muestra. Esperen que se los comparto. Ah, Los tengo que compartir distinto. Ese es. Ese es un ecualizador que emula los ecualizadores que traían las consolas análogas de los estudios. Es paramétrico, ¿sí? Fíjense, tengo acá las frecuencias altas, acá tengo el qué tanto la aumento o qué tanto la bajo, acá tengo cuál va. En las altas no puedo elegir la frecuencia, pero sí puedo elegir el Q. Acá tengo las medias altas, que acá puedo elegir cuál es la frecuencia, pero no me deja elegir el Q. En las medias puedo elegir la frecuencia y tengo dos opciones. Más que un Q, tengo uno o finito o más ancho. No tengo más opciones. En las bajas, lo mismo. Tengo pasa bajo o banda, y también si lo incremento o lo bajo, y si lo en cuál va a ser la frecuencia a partir de la cual va a actuar. ¿Está? Bien. Entonces, este es otro tipo de ecualizador, pero vamos a ver este. Esperen que les dejo de compartir eso. Volvamos al Reaper. Este es un ecualizador que está buenísimo. Pasa que es difícil de instalarlo, pero no pesa nada, es muy livianito, funciona muy bien y se llama REQ. Es gratuito y es exclusivo para Reaper. No anda en ningún otro DAW que no sea Reaper y funciona realmente muy bien. Y es así, como escueto. No se ve mucho. Al que le interese, después les explico cómo se instala y cómo se baja.